Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otra emisión más de estos podcasts del blog del Divino, alojados en mi canal personal de YouTube. Agradezco las muchas o pocas muestras de atención a este espacio y el tema de esta ocasión pues es algo en lo que a lo mejor yo también salgo embarrado, pero al final de cuentas es algo cierto y es algo que existe porque en el fondo pues es un gran negocio para muchas personas, que es realizar crítica negativa es negocio. Evidentemente sabemos que en México o en países tercermundistas la información por lo general es controlada por los grupos de poder, es decir, quien esté al mando pues es prácticamente quien controla la información y solo muy pocos individuos, personas o agrupaciones pues se dedican a contrariar a ese grupo de poder. En algunos casos, porque pues bueno, si es cierto, el grupo de poder hace sus fregaderas y por lo tanto pues tiene que haber alguien que los evidencie. Pero en otros casos, pues más allá de las ideologías, es porque sí resulta ser negocio para esas personas criticonas. En este sentido, y antes de entrar un poquito más en detalle con lo que quiero decir, espero que la gente tenga un poquito de criterio y no me ande tachando de vendido al gobierno o de chairo, ¿no? Yo muchas veces lo he manifestado en diversos medios, siempre prefiero consultar tres fuentes, por lo general pues lo que se dice la fuente de izquierda, la fuente de derecha y la fuente pues de centro, ¿no? Y lo que tengan como común denominador esas fuentes, pues es la noticia en sí, es lo que realmente pasó. Es el consejo que ya he dado, es el consejo que vuelvo a dar, porque lamentablemente pues estoy de acuerdo, nunca se puede ser objetivo, generalmente pues ya estamos influenciados un poco por el medio, un poco por nuestra ideología, un poco por las opiniones que ya tenemos al respecto, los prejuicios y todo ese tipo de cosas. Y si alguien está en un extremo, ya sea de la izquierda o de la derecha, pues es muy difícil hacerlo entender, ¿no? Aún así, pues espero que se tenga el criterio y bueno, ya paso a decir lo que tenía que mencionar. En este caso, sí me ha tocado muchas veces ver en la historia de la televisión, en la historia de la radio o en la historia de los medios, pues ya sea revistas, de periódico, etcétera, mucha gente que sí le llega a tirar tierra al gobierno. Yo estoy de acuerdo, sobre todo pues en los tiempos priistas, antes de que hubiera el cambio de partido en el poder, pues sí, era muy notorio, el PRI controlaba demasiado la información, prácticamente cualquier cosa que se saliera de la línea de presidencia pues era condenado. Y eso pues obvio generaba problemas, ¿no? Hubo desaparecidos, hubo gente que pues sí se ha tenido que ir a otro país precisamente por ese miedo de que pues si tu información no le caía bien al grupo de poder, pues mejor ve preparando tus cosas y salte porque en una de esas pues ya te puede caer, ¿no? La mala vida. Por así decirlo, sabemos lo que realmente llega a pasar, ¿no? El detalle es de que, bueno, ya después con lo del cambio de poder, cada quien puede tener una opinión con respecto al expresidente Fox, con respecto a Calderón. Yo vuelvo a insistir, sí soy un poquito defensor de los sexenios panistas. No niego que la regaron en muchas cosas. Lamentablemente, pues esa tendencia de, bueno, sí tratar de no hacer las cosas muy a lo extremo, sino que irlo haciendo gradual, pues lejos de funcionar, pues sí desencantó a mucha gente y dio lugar a que pues la gente de izquierda pues hiciera más fregaderas al respecto, ¿no? En concreto pues el PG, que lejos de contribuir a la eliminación del PRI, al contrario, ha sido quien de alguna u otra forma lo ha mantenido vivo, digan lo que digan y digan lo que digan los chairos extremistas que creen que el peje es el Mesías y la luz al final del sendero. Pero bueno, o sea, a lo que voy es de que, sobre todo, pues ya en los sexenios panistas, pues sí se dio cierta libertad de expresión, ¿no? Incluso sobre todo con el presidente Fox, pues ya, cuando antes al presidente hacerle una sátira, hacerle
pues cualquier mención era casi un sacrilegio, un pecado mortal. Pues con Fox prácticamente la investidura presidencial en ese sentido ya valió, ¿no? O sea, casi casi le podías mentar la madre al presidente y no había tanto problema. O sea, Fox como que no sé si por el diazepam o el... Ay, ¿cómo se llaman? Bueno, es el Vicodin, pues ya no sé si se le resbalaba o no sé qué onda, ¿no? Pero sí fue notorio que a partir de ese sexenio, pues ya la figura del presidente ya no era tan respetada y temida como en tiempos pasados. Con Calderón, pues bueno, sí, él sí mantuvo la línea de no me hagan sátiras, pero pues bueno, ya tampoco hubo tanta represión, digan lo que digan con todo esto de la guerra del narcotráfico, cosa de lo que no me quiero meter porque de narcos no me gusta hablar. Pero bueno, ese es otro tema, pero en lo que respecta a libertad de expresión, pues yo creo que no hubo tanto problema. Tan es así que muchas de las figuras actuales que se pueden decir, son los revolucionarios actuales, pues han cobrado relevancia precisamente desde su sexenio. Y este tema, pues lo quise sacar mucho a la luz por precisamente Aristegui. Carmen Aristegui, pues sabemos que sí es para muchos la semidiosa, casi casi la interlocutora de todas las causas perdidas y casi casi el espadachín de la justicia. Pero pues, o sea, vuelvo a insistir, sí tiene buenas formas periodísticas, no lo niego. Yo creo que en periodismo de investigación, pues sí es una de las que más o menos trata de hacerlo bien. Y eso digo más o menos porque muchas veces ella sí es mucho de las mentiras o los rumores que puedan generar escándalo. Lo repite mucho, lo insiste demasiado hasta que lo convierte en verdad, atendiendo pues obvio a los intereses que ella representa, ¿no? Que son los de la izquierda y un poquito pues los de Slim. O sea, no nos hagamos por más que, ay, estás mal, estás vendido, o sea, sí es lo que digo, ella generalmente es de mucho criticar, de mucho con fundamentos o sin fundamentos, pero el chiste es que todo lo que haga el gobierno está mal. Y eso ha sido pues más que a la mejor porque de verdad atiende una causa, pues en el fondo es porque es negocio, ¿no? En su momento, cuando estaba en W Radio, pues era la locutora de radio más escuchada. La cuestión es de que, ay, es que Televisa le cerró la puerta o no sé qué. Momento, si ella tiene muchas posturas de casi casi sentirse la propia dueña de la radiodifusora, pues es obvio que por más rating que me genere, si casi casi por tus ovarios quieres hacer lo que quieres, pues yo te tengo que correr. Y eso fue lo que le pasó después en MBS Noticias, donde también era su superespacio, ya casi la conspiranoia caía, es que, porque dijo que Calderón era borracho, ya la quieren correr, por favor, o sea, creo que, o sea, se vio mal, pero al final de cuentas, pues sí fue un mito de redes sociales donde, pues, momento, ¿no? O sea, de verdad, el expresidente Calderón era borracho. Cuestión de verdaderamente investigar y no fundamentarse en lo que Fernández Noroña y acarreados decían, ¿no? Y tan es así que ya luego se la reviraron de su supuesto lesbianismo y ahí sí, ahí ya párenle, ¿no? Sí es mucho dado a que se lleva y no se aguanta, pero bueno, creo que ya me extendí mucho, pero a lo que quería llegar es de que ella, más que representar causas perdidas, es de que criticar, pues le ha generado un público reticente a toda la información, tanto oficial como no oficial, pero que no es tan cargado a lo negativo, ¿no? O sea, la gente que pues generalmente no concuerda con muchas de las cuestiones de gobierno o por sentirse culto e inteligente, pues sigue mucho esta periodista y por lo tanto, pues aquí tenemos un caso donde la crítica negativa pues se vuelve negocio, ¿no? Otro que creo que hasta todavía tiene más tiempo de vigencia y que pues a partir de su salida, primero, bueno, no se salió, estaba en Imevisión, esta se transformó en Televisión Azteca y posteriormente pues ya cuando sí salió, pues ya ahorita está en ESPN, pues prácticamente siendo, nos guste o no, pues uno de los iconos de la
del periodismo deportivo, ¿no? A mí en lo particular no me cae bien lo que es José Ramón Fernández. Sí es mucho de siempre el mexicano está mal, todo lo que hace el fútbol mexicano es deplorable y, y bueno, eso que prácticamente pues sí se dedica a puro fútbol, ¿no? O sea, vuelvo a insistir, este señor no me cae bien. Muchas veces, pues sí, igual, como Aristegui, avienta chismes, avienta petardos o avienta la crítica de que prácticamente el mexicano o el fútbol mexicano no sirve de nada, que nos damos aires de superioridad que ni están bien fundamentados. Pero bueno, por otra parte, aun cuando no me cae bien las formas de operar de este señor, porque sí me acuerdo mucho, pues cuando tenía los programas en Azteca y hasta ya se ve un poco aquí en Fútbol Picante, de que si no es lo que él dice, pues prácticamente estás mal, ¿no? Sí me acuerdo mucho de cómo tenía a su disque equipo de expertos y los callaba y siempre se imponía y tienes que pensar como yo, ¿no? Lo que sí es que independientemente de todo, a pesar de esas formas que a mí no me gustan, debo reconocer que el señor pues sí ha dado un legado, ¿no? En ese sentido, pues él comenzó con los programas de debate deportivo que se volvieron pues en su momento, me guste o no, de los de mayor rating. Incluso pues el apogeo de Deporte TV pues fue con él. Sí me acuerdo mucho de su programa del 30 aniversario, donde pues sí pudo juntar a mucha gente pues de élite del deporte como Julio César Chávez, Nadia Comaneci, Sage y una infinidad de personas que dices, pues bueno, o sea, de que convoca el Señor, convoca. Luego, pues precisamente mucho de los programas pues bueno, ya ven que cuando se celebran las Olimpiadas y los Mundiales, pues se han dado programas especiales. Este señor, vuelvo a insistir, no me agrada, pero sí debo decir que dio ese legado. Él comenzó con ese tipo de programas donde, bueno, sí se ve la parte deportiva, pero pues le sumas la parte cultural, le suman los sketches de comedia y yo creo que mucho del auge de ese tipo de programas pues fue bajo su mandato, ¿no? Porque pues con él surgió el Wiri Wiri, el Ponchito, que ya después pues en Televisa como que pues no, de plano nomás no ha cuajado, ¿no? Y eso que la crítica era de que según él tenía trabajo cada 4 años, ¿no? Sí me acuerdo en una de esas. No se diga pues también con este Broso, que pues con él digamos fue donde estuvo el estrellato, el éxito. Ya después pues bueno, sí se fue a Televisa, pues más o menos ha tenido sus momentos, sus programas, a veces lo quitan, a veces lo vuelven a poner. Pero su esplendor, pues yo creo que definitivamente era en ese tipo de programas, ¿no? Haciéndole la comedia a José Ramón. Y pues también, o sea, me guste o no, pues también mucho del legado de este señor es que varios de los periodistas que con él empezaron, pues prácticamente están inundando todos los medios, ¿no? O sea, varios de los que estuvieron bajo su mandato, por así decirlo, pues están ahorita en Televisa, en el propio TV Azteca, en Fox Sports, en ESPN, o sea, nos guste o no, pues este señor ha sido el ícono del periodismo deportivo, ¿no? Luego, pues bueno, ya me extendí mucho con Aristegui y José Ramón, pero bueno, la cuestión es de que siempre José Ramón polemiza, le genera pues altos índices de audiencia y por lo tanto pues ha sido negocio, ¿no? Otros, yo aquí pues ya lo vería con dos publicaciones que generalmente pues están ligadas a la izquierda, aunque pues luego a veces se pelea entre la propia izquierda y es el de Proceso y La Jornada. En su momento sí puedo decir, Proceso sí justifico de que pues era el único medio donde realmente la oposición al PRI podía pues participar, o sea, antes, pues ahorita ya casi vemos de todos los partidos en todos los medios y en todas las revistas y en varios sitios, ¿no? Pero a mí sí me consta que hubo un momento en el que prácticamente, o sea, tú no podías escuchar ni siquiera opiniones de gente del PAN, del gente del PRD, o sea, o cualquiera que no fuera afín al PRI,
en varios sitios, ¿no? O sea, en las revistas casi casi te ponían la biografía de Cedillo y ya muy al pie de página bota pan, ¿no? Y hasta ahí. O sea, sí había muy poco espacio. Yo creo que Proceso sí fue en su momento un buen medio. Lamentablemente, pues ya después con esto de que el PAN arribó al poder, pues lejos de ser un verdadero medio, pues como lo era de debate y discusión política, pues ya se ha vuelto mucho el TV Notas, ¿no? No digo que, o sea, en sí la calidad de escritura sí, o sea, no hagamos comparación. Proceso de todas formas, pues sí tiene muchos recursos periodísticos que ya quisieran otras revistas, pero lamentablemente pues sí se ha dado prioridad a que más que buscar un tema o fundamentarlo bien, se busca pues hacer la polémica, ¿no? Vender eh, portadas, vender revistas. Mucho, pues me acuerdo ya sobre todo con lo de Julio Scherer, que en paz descanse, cuando entrevista al Mayo Zambada, que más que andar buscando, pues realmente, pues güey, o sea, este güey está mal y eso, es casi dándose el autoelogio, ¿no? De fui hasta el infierno y la chingada, ¿no? Entonces, pues ya uno se da cuenta que más que velar por la justicia y el debate político, pues esta publicación vuelve a la premisa que da título a este podcast, ¿no? Lo negativo o la crítica negativa es negocio. Y eso es a lo que se ha dedicado Proceso. Ya no se diga La Jornada, que es un periódico, a diferencia de Proceso, que es una revista o semanario que se vende precisamente cada semana. La Jornada pues es un periódico que se vende diariamente y cuya premisa pues también es andar criticando para hacer negocio. Bueno, creo que ya fue un podcast largo, como que generalmente hay temas que sí se me dan, hay otros que no tanto, pero bueno, aquí pues de lo que se trata es de que muchas veces más que velar por una objetividad o por ser los únicos verdaderos reaccionarios al sistema, mucha de la razón de existencia de este tipo de personas, de este tipo de medios o de este tipo de publicaciones es que al hacer la crítica negativa, pues lo que buscan es precisamente generar negocio. Y hay gente que precisamente busca este tipo de medios, pues para dar justificación a su existencia, ¿no? Entonces, pues esperando no haberlos aburrido de más, porque sí fue un podcast largo, ya me voy despidiendo, ahí nos solemos, nos escuchamos en una próxima emisión de estos podcasts, sean objetivos y lean más de 3 fuentes de distinta ideología, formen su criterio Orwa.